obtener las canicas de mi oponente jugando. Ahí, ahora los saludo a todos nuevamente, buenas tardes. Les voy a compartir la pantalla. Dándoles a los que no, a lo mejor no se conectaron la última clase, que lo último que vimos fue el libro número 2, y dentro de este libro número 2 vimos el siguiente texto, que fue lo último, para ver si les sirve de refresca memoria, que tenía que ver con la muralla china, como decían por ahí también, con un dragón, que tenía que ver ahí también con los sueños, ¿ya? Por lo que obviamente el mundo literario aquí presente era el onírico, maravilloso, ¿ya? Esto fue lo último que vimos, y también, como dijo la compañera, respondimos algunas preguntas, ¿ya? Ese fue la última actividad del segundo libro, por lo que ahora vamos a pasar al tercero. Pero antes de empezar con el tercero, como les dije que le tenía una sorpresa, les vengo a contar como información extra que ustedes deben rendir una pruebita así como ensayo o prueba de todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Y esta, como ustedes sabrán, estamos en modalidad online todavía con la mayoría, no todos van a clases presenciales, va a ser a través de un formulario. ¿Alguna vez ustedes han respondido una encuesta o algo similar a lo que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con un formulario de Google, que es algo como lo que están viendo ahora? Sí, yo sí lo he visto, profe. Sí. Ya. Bueno, esa es mi vista, pero ahora lo van a ver como a ustedes se les va a ver en el momento en que yo se los envíe. Aquí ustedes tienen que escribir, yo les voy a mostrar cómo, sobre todo a los que no saben cómo hacerlo. Ustedes van a pinchar un link que yo les voy a enviar a través de el coordinador, donde van a recibir la prueba, que es esta, que si ven acá dice Evaluación de Lenguaje y Comunicación, primer ciclo, Educación de Adultos. El plazo para responderla es hasta este viernes 10 de junio, a las 8 horas. ¿Por qué hasta este plazo? Porque el día sábado yo tengo clases con los niños, iba a decir, con los que van al colegio María Goretti, y más de alguno se conecta a esta clase. Y también van a recibir el link en el grupo de WhatsApp que tienen con el coordinador. Entonces ustedes pinchando este link van a ingresar a esto que están viendo ahora, donde van a tener que colocar de los primeritos un correo. Ya me imagino que todos al tener un celular tienen asociado un correo, así que ese correo ustedes lo colocan. Ya, entonces yo voy a completar para que vean ahí cómo se hace, solo un ejemplo, ¿ya? Y acá les pido yo los nombres, apellidos, que ustedes lo completan así. Luego apretan abajo donde decía siguiente. Y aquí donde dice decía siguiente, les va a tirar otra página que lo van a ver así. Tal vez del celular lo vean más chiquitito, pero si ustedes tienen acceso a un computador lo van a ver más grande, ¿ya? Pero en ambas plataformas pueden leer de igual manera, porque ustedes pueden agrandar o achicar
según sus necesidades, ¿ya? Entonces aquí está todo lo que hemos visto hasta el momento. Todo lo que tiene que ver con la noticia, la carta, el informe que lo vamos a ver ahora, y los textos de divulgación científica, que vienen ahora en el libro número 3. ¿Ya? Y como dice ahí, como siempre, ojalá poner en práctica la estrategia de lectura que les enseñé en las primeras clases. ¿Ya? Si se fijan entonces, aquí viene un texto que no les voy a decir cuál, pero que aquí ustedes tienen que reconocer, y respondiendo aquí, marcando, por ejemplo, cada alternativa que ustedes crean que sea la correcta, cada una vale un punto, ¿ya? Entonces ustedes leen bien las instrucciones, leen bien los textos y van marcando. Obviamente yo lo estoy haciendo de ejemplo, marco cualquiera. Lo que yo estoy marcando ahora no quiere decir que sea lo correcto, ¿ya? Voy marcando, ustedes lo hacen. ¿Van entendiendo, chiquillos? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Aquí aparece otro texto con sus Hola, preguntas. profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Si me va la señal, tengo pésima señal, profesora, por si acaso. No se preocupe, si entonces le quedan dudas, tiene que ver la grabación de la clase. Ya, linda, gracias. La casa monta en sueño. Entonces, están leyendo, marcando las alternativas que ustedes consideren correctas. Así como lo estoy haciendo yo. La prueba es larga, así que tienen que dedicar un tiempo, mínimo 1 hora para hacerla. No hacerla llegar y hacerla tan rápido. Mínimo 1 hora, como les digo, para que lean bien, concentrados y tengan una lectura comprensiva de cada texto. Entonces ustedes llegan al final ya y les va a aparecer de nuevo siguiente. Y ustedes pinchan siguiente. Y aquí viene otra parte que tiene que ver netamente con reconocer los mundos literarios, que ya lo vimos en el libro número 2. ¿Ya? Mundos literarios donde aparecen fragmentos en los que tienen que reconocer si corresponde al mundo onírico fantástico, real maravilloso, mítico maravilloso o el cotidiano de la ciencia ficción. ¿Ya? Entonces ustedes van marcando el que ustedes crean que corresponde para tal caso, para cada caso. Recuerden que yo lo estoy haciendo al azar. Ustedes lo van a hacer de buena manera. Y luego ya cuando terminen la prueba, van a pinchar donde dice enviar. Y ahí me va a llegar a mí las respuestas de ustedes. Pero ojo que yo les voy a hacer llegar este link a través del coordinador. ¿Cuándo? Cuando terminemos esta clase. ¿Ya? Porque ahora nos tocaría ver lo último, la última parte que vendría siendo el informe o los textos de divulgación científica. ¿Ya? Profe, una consulta. Sabe que yo esta es la segunda clase que participo. Tiene que poner, Dígame. tiene que ponerse al día con las clases grabadas que están en el canal de YouTube. ¿Cuántas son? Llevamos ya creo que como 4 o 5 online. Buenas tardes, profesora. No son Buenas tantas. noches. 1 hora y media. Buenas noches, buenas tardes. Llegué. Disculpe. Lo otro, chiquillos, a donde aparecía la puntuación, ¿cuántas tuvieron? Por ejemplo, yo solo haciéndolo al azar tuve 8 de 26. Yo la próxima clase les estaría mostrando el resultado de sus puntajes solo con los apellidos, por si es que algunos de por ahí se conocen. Entonces, solo con sus apellidos les mostraría el puntaje que ustedes obtuvieron para que ustedes calculen ahí qué nota. Yo les voy a mostrar una escala de... voy a silenciarlo porque hay alguien que dejó el micrófono encendido. Voy a mostrarles una escala que después les voy a enseñar a leerla según el puntaje que ustedes se hayan sacado. ¿Ya? Profe, una consulta, ¿esa es una prueba que usted va a mandar por Sí. link? ¿Sí? Ya. Una prueba. De todo lo que hemos visto y de lo que vamos a ver hoy día también. ¿Ya? Así que, como les había dicho, ahora vamos a ver el libro número 3. Ya terminamos con el 2, ahora pasamos al 3. De todas maneras, en la prueba aparece escrito, que yo ahí no se los leí, pero que ustedes tienen que leerlo, todo lo que hemos visto hasta el momento. La noticia, la carta, el informe,
el texto de divulgación científica, que también lo vamos a ver ahora, ¿ya? Así que como les había dicho, texto número 3, y empezamos. Dice aquí, en esta guía se espera que usted pueda escuchar activamente, respetando las ideas de otros y reaccionando de acuerdo con un turno establecido. Es decir, lo mismo que hacemos siempre, pero respetando cuando habla el compañero. ¿Ya? Conocer registros de habla y características de la comunicación no verbal y paraverbal. ¿Ya? El movernos, el expresarnos con nuestra cara, tiene que ver con este tipo de comunicación no verbal. ¿Ya? Participar en conversaciones y discusiones valorando la oportunidad de informarse y entregar sus puntos de vista sobre temas relativos a la sociedad que queremos. Identificar las características del discurso expositivo en textos específicos. Recuerden que expositivo tiene que ver con entregar información. Luego dice acá, leer comprensivamente diversos tipos de texto aplicando estrategias de lectura. La estrategia que van a aprender aquí es la misma que yo les enseñé en la primera clase. Luego dice acá, identificar el tema y las ideas principales en algunos textos expositivos de carácter científico. Escribir textos breves de carácter expositivo, aunque ustedes saben que en las clases online no alcanzamos a escribir estos textos que nos solicitan, ya por temas de tiempo, porque no estoy yo ahí con cada uno para guiarlos y corregir errores. Pero lo que sí hacemos es incrementar el vocabulario cuando nos encontramos con el glosario, con las definiciones que vienen por cada texto de las palabras que a veces no conocemos. ¿Ya? Así que ahora nos vamos a la página 7. Y en la página 7, como activación de conocimientos previos y también como el momento antes de la lectura, de la estrategia que yo les enseñé, tenemos que conversar sobre un tema para entrar a la lectura. ¿Ya? Como dice ahí, a continuación podrá leer un texto sobre la ONU, pero de manera previa a esta actividad, como una estrategia de lectura y aprendizaje, es bueno hacerse algunas preguntas y compartirlas con el grupo. ¿Alguno de ustedes conoce o sabe qué es o qué significa la sigla ONU? Organización Mundial de la Salud. Nacional. No, La Organización Unida, algo así. Organización Nacional de las, o sea, Naciones Unidas. Nacional. Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Y algunos, ¿a qué se dedica? ¿A qué actividades se realizan aquí? ¿No? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Alguno sabe qué actividades se realizan en esta organización? ¿Cuándo aparece siempre la ONU? Que ahora tenemos Cuando conflicto. cuando algún país entra en conflicto, Bien. Por ejemplo, algún país en conflicto con otro. Que ustedes Ucrania y conozcan. Rusia. Ya, bien, bien. Ya, entonces saben más o menos de qué se trata. Dice acá el texto. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, nace como una iniciativa de un conjunto de países con el propósito de evitar las confrontaciones bélicas de orden global, como la Segunda Guerra Mundial y como un perfeccionamiento de la ya existente Sociedad de Naciones. Algo que tenemos nosotros fresquito aquí con el ejemplo que dieron ustedes mismos de Ucrania con Rusia. ¿Ya? El 26 de junio de 1945, recién acabada la guerra, 50 países firman la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta organización se funda oficialmente el 24 de octubre de 1945 con la incorporación de Polonia como el país miembro número 51. O sea, se agregó uno más. Uno de los documentos más importantes aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción, fundada en la condición política de los países o de los territorios. Hasta el momento, y con lo que les leí, ¿qué tipo de texto es este, chiquillos?
¿Qué hizo el texto con ustedes? Informó. Informar. Informó. Les informó. Informó. Por lo tanto, este Informativo. texto expositivo, cuyo propósito es netamente informar. Informar en este caso del trabajo que desarrolla o de lo que hace la ONU, ¿ya? Información que a lo mejor ustedes sabían o que no, pero lo que sea, a ustedes les informó, ¿ya? Dice acá, existen otras siglas para nombrar organismos internacionales como la OEA, Organización de Estados Americanos, OMS, Organización Mundial de la Salud, OCDE, Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, otras que se escriben en inglés pero que son de uso común como la WW, que dice World Wide Web o la telaraña global, que es cuando nosotros escribimos www.tantotanto.com.cl, ¿ya? CD, Compact Disc, PC, Personal Computer, y también algunas propias de nuestro país como FONASA, que la mayoría yo creo que la tiene, o la usa, que significa Fondo Nacional de Salud, SAPU, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SEIA, Centro de Educación Integrada de Adultos, IPS, Instituto de Previsión Social, o CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero lo que se nos informó ahora, ¿de cuál sigla era? De ONU. ONU. De la ¿cierto? ONU. De la ONU. Bien. Como glosario, donde incrementamos el vocabulario, chiquillos, tenemos dos palabras. La primera dice confrontaciones bélicas, donde se divide en dos, ¿cierto? Letra A y B, donde la A aborda la palabra confrontación, que viene del verbo confrontar, ponerse una persona frente a otra, hacer un careo entre dos o más personas, y la letra B, que es bélica, que tiene que ver con la palabra guerra o relativo de la guerra, ¿ya? Y la palabra número 2 es promulgada, que viene del verbo promulgar, por eso ahí está conjugada. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad a fin de que sea cumplida y hecha a cumplir como obligatoria. Publicar algo solemnemente, algo así como las leyes cuando se promulgan, así. Dice acá ahora lo siguiente, y esta ya es una actividad. Dice ahí, a partir del texto leído, el que vimos de la ONU, conteste las preguntas que aparecen a continuación. Ustedes lo pueden hacer en el libro o en un cuaderno si es que no lo tienen, ¿ya? Dice aquí, ampliación léxica. En las siguientes oraciones reemplace la palabra ennegrecida por otra que no cambie el sentido de la oración. En la prueba, chiquillos, yo incluí harto de esto también. Es decir, un texto donde ustedes tienen que cambiar una palabra por otra, sin que cambie el sentido. Así que ahora les toca hacer lo mismo. La primera dice ahí, el siguiente enunciado. Sin embargo, la organización se funda oficialmente el 24 de octubre de 1945. Fundar, ¿qué significa? Establecer, constituir o originar. Establecer. Constituir. Yo diría que más bien la Se origina. o la C. Se origina, pues. ¿Por Ahí qué? fue donde- Funda, porque ahí es donde nace, ahí es donde se, porque no es lo mismo constituir que algo que ya está construido a establecer algo que ya está de base. ¿ya? Eso es establecer viene de ahí, Y fundar porque se hizo, ¿cierto? claro. Se le dio origen Exacto. y sale incluso hasta la fecha. Bien, entonces sería la letra C, ¿ya? Cambiamos entonces sin que cambie este sentido de la oración, la palabra funda por origina. Ahora viene la letra B. Con el propósito de evitar las confrontaciones bélicas de orden global. Letra A, global, general. Letra B, integral, Buena, Guari. total. Integral. Buena, mono. Compañeros, estamos en clase, así que por favor apaguen el teléfono. Integral, profe. Total, creo yo. Ya, global tiene que ver con algo amplio, ¿cierto? Que abarca hartas cosas. En este caso estamos hablando de confrontaciones bélicas de orden global. ¿Qué será eso que se aborda en esto?
Total. Total. Integral. Total, chiquillos, total, porque son varios países los que estaban incluidos ahí, ¿ya? Bien. ¿Cuál era el propósito del texto? Ustedes me lo dijeron hace un ratito. Informar. Bien, informar. Por lo tanto, corresponde un tipo de texto que yo también les di la respuesta para que lo recuerden. Expositivo. Expositivo. Excelente. ¿Y el tema del texto cuál será? ¿De qué se trata? De la Cuando ONU. Sí, pero ¿de qué? ¿Qué dice de Informar. la ONU? Informar. Informar el significado de las organizaciones mundiales. El propósito es informar. Claro. ¿De qué se nos informa? ¿Qué se dice de la ONU? La historia de cuando se fundó, Ya. ¿Qué más? que partió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podríamos decir que esto se trata de los orígenes de la ONU. Claro. Ya, bien. Ese es el tema. El tema, chiquillos, ustedes lo pueden sacar con la pregunta bien común. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata lo que leí? Cuando ustedes responden esa pregunta, que es a través de una frase, están respondiendo al mismo tiempo el tema. ¿Ya? Cuando vean la palabra tema, ustedes pregúntense a sí mismos, aquí en la cabecita, ¿de qué se trata lo que leí? Y no es un resumen. Cuando a ustedes les preguntan por el tema, es simplemente una oración cortita, breve. Si dijese, por ejemplo, resume el texto con tus propias palabras, ahí ustedes se explayan y dan un poco más de detalle, y de todo el texto. En este caso, cuando les hacen la pregunta por el tema, es algo corto, pero que incluye a todo, ¿ya? En una oración, como lo hicimos recién. ¿Cuál es el propósito de la ONU? De que no haya más guerra. Por eso firmaron la paz. Hacer tratados para Evitar la guerra. evitar las guerras. Bien. O las confrontaciones bélicas, para que no se les olvide, sea ahí como con un vocabulario más elaborado. Los poderes más prácticos, lo que realmente te importaba. Tus amigos. Esos poderes. Luego dice acá, ¿cuál es la organización que sirve de antecedente a la ONU? Antecedente quiere decir que fue primero que la ONU. ¿Cuál será? La OMS, o sea, No, la OMS es la Organización Mundial de la Salud. La OMG. No. ¿Y qué significa ONG? Sociedad de las Naciones. Aquí está, chiquillos. Ahí. Dice, uno de los documentos más importantes aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada el 10 de diciembre de 1900... No, perdón. Estaba acá arriba. Que fue previo a esto. Previo al Tratado de la ONU, que fue en 1948. Está acá. Esta que dice aquí. Ahí. Ahí. Aquí, chiquillos. No podía. Ay, no me. Ahí sí. ¿Ven lo que les estoy marcando, no? Que no me marca el. Ahí. Previo a la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones, que ya existía antes de la ONU. ¿Ya? Esa es la organización antecedente a la ONU. Se llamaba Sociedad de Naciones, pero no eran tantas, ¿ya? Como las 51 que hasta esa fecha había en la ONU, ¿ya? Entonces la organización antecedente a la ONU era la Sociedad de Naciones. Recuerden que esto empezó en 1945 y ya en el 48 se firmó el de la ONU.
La número 6 dice ahí, ¿cuáles son las 2 ideas más importantes del texto? ¿Qué vendría siendo lo más importante del texto, chiquillos? Que se hayan juntado los derechos humanos. No se juntaron los derechos humanos, fueron otras La cosas. Declaración de los Derechos Humanos. Nace como una iniciativa en conjunto de países con el propósito de evitar las confrontaciones bélicas de la orden global. Ya, lo más importante sería entonces la unión de 50 países, 50 más 1, como decía ahí, para, como dijo la compañera, evitar las confrontaciones entre países, ¿cierto? Evitar las guerras. ¿Y cuál sería otra idea también importante? La Declaración de los Derechos Humanos. Ya, sí, bien. Entonces tendríamos por un lado el origen, que vendría siendo la unión de estos 51 países para formar la ONU, y que a través de la ONU entonces se declaran los derechos humanos. Esas vendrían siendo las 2 ideas más importantes del texto. Y en relación, chiquillos, a todo lo que ustedes conocen respecto de la número 7, de todo lo que ustedes han visto en las noticias, de lo que se han informado, de lo que han escuchado, ¿creen que la ONU ha cumplido con su propósito original? Para nada, porque no hubiesen estas guerras que están pasando. Como la de ahora hace poquito, ¿cierto? Sí, porque si estuvieran atentos con estas guerras, no tendrían por qué haber una guerra ni en Japón, ni las bombas, ni nada de eso. Entonces, como a medias, ¿cierto? A lo Lo que mejor. pasa es que media. parece que Rusia no está en la ONU, no pertenece a la ONU Rusia. Parece que no. Ahí tarea para la casa, chiquillo, investigar. Yo creo que sí, pues si son 51 países, yo creo que Rusia debe estar en esos países. Ahí hay que averiguar. ¿Algún elemento del texto expositivo que ustedes puedan reconocer en la lectura, chiquillos? Sabemos que el texto expositivo tiene introducción, desarrollo, conclusión. ¿Se cumple con esa estructura o no? ¿Se presenta el tema al inicio? Sí. Sí. Bien. Ya, esos son elementos que a ustedes les permiten reconocer la estructura de un texto. Recordar primero cuál es la estructura, ver si se cumple o no, si en cada parte de esta estructura coincide con lo que se supone debiese tener este tipo de texto. Bueno, y la número 9 es la más fácil, la que tenemos más fresquita, ¿cierto? De acuerdo con la información que ustedes manejan, indicar algún lugar del mundo donde haya un conflicto bélico hoy, actualmente. Y ahí tienen varios ejemplos. Ya, la número 10 la vamos a saltar porque es un poquito larga. Esa no la haremos. Y lo que leímos recién, chiquillos, para hacer ya una síntesis, es un texto informativo. ¿Ya? Profe, disculpe, es que va muy rápido. La 8, la 7 y la 8 dijo un poco de qué se trataba, pero no la alcancé. Sí la respondimos, una compañera de hecho la respondió, la número 7, que a su Ya. parecer dijo que la ONU no ha cumplido su propósito porque hasta el día de hoy hay guerras. La número 8 les dije yo que tenían que ver cuál es la estructura de un texto informativo y de acuerdo a eso ver si se cumplía cada una de sus partes o no. Y vamos un poquito rápido en honor al tiempo, ¿ya? Porque tengo que terminar. ¿En qué libro están trabajando? Disculpe que estoy recién integrándome. Es el número 3. Ok, gracias. De todas maneras, recuerden que esto queda grabado para que ustedes repasen en el momento que estimen conveniente cuando tengan tiempo. Ya, ahora nos vamos a pasar, chiquillos, a la página número 11, que tiene que ver con el texto informativo, pero su estructura, ¿ya? Nosotros ya lo habíamos visto en el momento en que tocamos el texto expositivo, ¿ya? Porque recuerden que el texto informativo es parte de ese género, ¿ya? Entonces ya sabemos más o menos su estructura global, pero ahora vamos a ir al detalle, ¿ya? Para que ahí estén conscientes de esto y
y manejen bien cada parte. Entonces dice acá, para saber hay que leer el texto informativo. Y como les decía, este texto es de carácter expositivo, como dice ahí, ya que corresponde, como dice acá, al denominado texto informativo. Este tiene como propósito dar a conocer algo. ¿Qué es eso que se da a conocer? Obviamente, información, ¿ya? Por lo tanto, su función es fundamentalmente referencial, porque hace referencia a algo. Y eso quiere decir que el emisor va a informar a un receptor de algún hecho, de alguna situación o de alguna circunstancia. Algo así como la noticia, pero puede ser también, por ejemplo, un informe, lo que leímos recién que tiene que ver con la ONU, por ejemplo, cuando ustedes toman un diccionario y ven palabras que no conocían, que se les entrega información, este mismo texto que tenemos aquí, que a lo mejor ustedes lo tienen impreso, que están viendo en la pantalla, pero se llama de otra manera, ¿ya? Se llama texto de divulgación científica. Y así como lo dice aquí, todos esos tipos de textos nos van a entregar información, ¿ya? Nos van a dar a conocer un hecho, una situación o una circunstancia, sin que intervengan, como dice aquí, emociones ni deseos por parte del emisor, sino que va a ser todo lo que ustedes lean, información basada en hechos reales, ¿ya? En información objetiva que no va a dar para dobles interpretaciones, ¿ya? Sino que va a ser tal y como se presenta la información. Como dice acá el segundo párrafo, el lenguaje de un texto informativo debe ser sobre todo formal. En cierto modo, este es diferente del que utilizamos día a día para comunicarnos en forma oral y distinto también del que usamos para escribir textos de otra índole. Esta diferencia radica en que debe ser un lenguaje ejemplar, preciso y correcto. Si se dan cuenta, chiquillos, en el texto de la ONU vimos todo eso. No había nada subjetivo, ninguna información subjetiva, no teníamos que pensar nada más allá de la misma información que se nos entregaba, con un lenguaje formal, con información directa al grano, en que se nos informaba sobre la ONU y no sobre otras cosas, ¿ya? ¿Y qué quiere decir cada una de esas palabras? ¿Qué quiere decir ejemplar? ¿Qué quiere decir preciso y correcto? Acá aparecen las definiciones para cada concepto. La primera tiene que ver con que al escribir un texto informativo se debe utilizar un lenguaje formal, un léxico variado y comprensible de acuerdo con el receptor y propósito del escrito. No se deben usar palabras familiares ni vagas, ni mucho menos indecorosas, pero tampoco se trata de que las palabras sean rebuscadas, porque si no se van a perder ustedes en la lectura y no lo van a comprender al 100%. Y aquí hay un ejemplo. En un texto de este tipo, informativo, no se pide una paleteada, no se va a escribir informalmente una paleteada, como dice ahí, sino que se pide un favor. No se dice permiso, sino que se va a utilizar la palabra autorización. No se habla de la Panchita Bravo, sino que de Francisca Bravo. Y así son los ejemplos de que el lenguaje no es coloquial, sino que va a ser un lenguaje formal, ejemplar, como dice ahí. Luego el segundo concepto es preciso. Y como dice preciso ahí, esto tiene que ver con que el texto debe tener mucha claridad. Se debe evitar el uso de palabras o frases que lleven a dobles interpretaciones. Por eso yo les digo que es de carácter objetivo, no subjetivo. No se utilizan acá, por ejemplo, las metáforas o las figuras literarias. El mensaje debe quedar perfectamente claro para quien lee, ya que el objetivo que se debe cumplir es simplemente informar, ¿ya? Informar, y el receptor que se confunda no va a estar informado. Por eso debe ser preciso y directo al grano, como se dice. No se utiliza la palabra, por ejemplo, o la frase, esta cuestión, cosa o algo, para referirse a un tema específico o a un concepto, sino que se va a decir ese nombre del concepto, ¿ya? Y por último, que sea correcto tiene que ver con que este texto debe estar escrito de acuerdo con todas las normas ortográficas, no deben existir errores ortográficos, ¿ya?
Asimismo, las frases y oraciones deberán estar bien construidas. Los párrafos tienen que ser coherentes, cohesionados uno con otros, y la estructura debe ser lógica. Se deben evitar repeticiones como, por ejemplo, en el lugar de el siguiente informe es para informar sobre la información. No debe haber redundancia aquí, sino que debe haber un reemplazo de una palabra por otra sin que cambie el sentido, como siempre les digo, pero que sea entendible igual. ¿Y cómo quedaría el ejemplo? Tendría que decir algo así como, el siguiente informe tiene por objeto señalar sobre el estado de, y no como decía acá, el siguiente informe es para informar sobre la información de tal cosa. No, tienen que usarse varias palabras que hagan alusión o aborden lo mismo que se quiere decir como estaba acá, pero con otras palabras, ¿ya? Utilizar excepto en vez de excepto, aquí tenemos que ver netamente con errores ortográficos, orfandad en lugar de orfandad donde le faltaba la H, y así. Si la palabra existe, emplearla como en el caso de incompatible, evitando el uso de no compatible. Son ejemplos de texto informativo, los que yo les había dicho ya. La noticia, el informe que vamos a ver ahora y también los de divulgación científica, que es el que tienen en la mano, los que lo tienen impreso. Ya. En la página número 12, el primer texto que vamos a ver, porque ya vimos la noticia, ahora es el informe, el cual también entra en la prueba que les voy a enviar. ¿Ya? Y el informe, vamos a leer primero lo que dice acá el cuadrito, por si ustedes ya más o menos saben de qué se trata. El informe, más de seguro que en algún momento de sus vidas, cuando fueron al colegio, de primero a octavo digo, porque yo ahí lo paso, debieron haberlo hecho, por ejemplo, cuando ustedes iban a la clase de ciencias y tenían que ver algún experimento. Y el profesor ahí les decía, van a tener que hacer un informe con todos los pasos y el procedimiento que realizaron para tal experimento. O un informe que tenga que ver con algún tema a trabajar en la clase de lenguaje, por ejemplo. Ese es un informe. O informe también puede ser, por ejemplo, cuando se da cuenta de algo en alguna municipalidad. Se informa del gasto de tales plata en tal cosa. Eso también es un informe. ¿Ya? Y ahora les voy a leer de qué se trata, las características generales del informe. Como dice aquí, es producto de un requerimiento, que la mayoría de las veces proviene de jefes y superiores o por demandas de la institución o empresa. En los colegios también se ve. Como dice acá el segundo, aunque el informe vaya dirigido a una persona, con seguridad será utilizado, analizado y discutido por varias personas de la institución o de la empresa. Su extensión dependerá del propósito específico, la cantidad y calidad de la información y el énfasis presentado en él. Su elaboración requiere una planificación previa, lo que implica contar con la información y obliga a definir la organización, presentación y eventual análisis de dicha información. O sea, hacer un informe es un trabajo arduo, ¿ya? Lo cual no alcanzamos a hacer nosotros, porque si no me equivoco, viene una actividad donde ustedes tienen que crear uno, pero no se puede, ¿ya? Como dice acá, a la izquierda, el informe es un documento escrito que tiene como finalidad exponer la información de manera objetiva, en forma clara, precisa, directa y ordenada, permitiendo al lector o a los receptores conocer hechos e ideas presentados en forma coherente y en muchos casos para facilitar con ello la toma de decisiones en relación con el ámbito o materia que se esté abordando. El informe puede tener un carácter puramente expositivo, descriptivo, también puede contemplar algún análisis de la información presentada e incluir conclusiones y recomendaciones. Existe una amplia variedad de informes según la materia que se aborde. En ellos, sin embargo, los más comunes son los administrativos, técnicos, los académicos, que son los que se ven en la escuela, los científicos y los escolares. Académicos quiero decir universidad y escolares en la escuela. Si bien existe una variedad de informes, es posible distinguir un conjunto de elementos comunes en su organización. Y aquí se van a dar cuenta que coincide la estructura global con la que vimos en los textos expositivos.
¿ya? Si se fijan, en este caso, el título está presente, la introducción está presente, el cuerpo es lo mismo que el desarrollo, y las conclusiones o recomendaciones también tienen que ver con la parte final del texto expositivo. Pero aquí varía el detalle de cada parte. Ya a lo mejor se le quita algo o se le agrega otra cosa, a lo que ya conocen ustedes. Por ejemplo, este lleva título, similar a la noticia que sabemos que su título se divide en 3, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes recuerda las partes del título de la noticia? Si pueden ahí activar sus micrófonos. Recuerden que título en una noticia es para abordar 3 partes de la estructura de la noticia. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Ejemplar, preciso y correcto. No, de la noticia. ¿Qué fue lo primero que... Epígrafe. El epígrafe, titular, bajada. Epígrafe, titular y bajada. Eso es lo que conformaba al título de una noticia. Ahora el título de un informe es similar, pero no tiene 3 partes, tiene una nomás, ¿ya? Y lo que hace es sintetizar el contenido del informe con claridad. O sea, a través del título ustedes tienen que colocar alguna palabra clave para ver de qué se trata y respecto a ese tema ustedes hacen el título. Por eso casi siempre se dice que el título se hace al final, ¿ya? Luego, después del título, viene la introducción. Y como deben saber ustedes, en la introducción se presenta una tesis, un tema, y respecto a eso se sigue escribiendo, ¿ya? Acá la introducción dice que, que especifica el propósito y las características del informe. Aquí se va a enunciar por qué se está escribiendo ese informe y cuáles van a ser las características de este informe. Luego de eso viene el cuerpo, que vendría siendo como el desarrollo, ¿ya? Acá el cuerpo va a presentar la información, va a presentar datos, un análisis si es que corresponde. La mayoría de las veces podríamos encontrarnos, por ejemplo, con una tabla, con un gráfico, con datos, con cifras. Eso es lo que tiene que hacerse en el cuerpo. Y por último, la parte final es la conclusión o recomendaciones, si es que lo amerita el caso. Y esto dice aquí que se aplican algunos informes como los escolares o académicos. Casi siempre uno pide conclusiones al final de un trabajo, pero solo eventualmente en aquellos informes que se hacen en los trabajos, en el ámbito laboral, ¿ya? Entonces, para que no se les olvide, si tienen el libro ahí con ustedes, marquen esta estructura con algún color o enciérrenlo para que no se les olvide. Ya esa es la estructura de un informe, los elementos más comunes del informe. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Que no se les vaya a olvidar que la noticia y el informe son de carácter expositivo, que es lo que estamos viendo. Ya todo este tiempo hemos estado viendo textos expositivos, de esos que exponen información. Disculpe, son... ¿informe y qué? ¿Ah? Informe que era expositivo, usted dijo informe y dijo otra palabra más. Noticia. Informe y noticia. Sí, es que esos ejemplos aparecen aquí. Aquí están los ejemplos. Ay, no, a ver. Bueno, pero por aquí aparecían, ¿se acuerdan? La noticia. Aquí está, sale subrayado. Son ejemplos de textos informativos, la noticia, el informe y los de divulgación científica. Y todos esos están dentro de los textos expositivos, que fue lo que aparecía en el libro número 1, para que no se les olvide. Ya. Ahora, en la página número 13, van a ver a simple vista y antes de leer, que esto, que ustedes ven aquí en la página 13, es un informe.
Un informe que se hizo en el ámbito laboral, específicamente en una municipalidad. ¿Y qué se va a informar en este informe? Sobre puntajes obtenidos en el CIMSE. Por lo que esto tiene que tener relación con el DAEM. ¿Saben lo que significa DAEM? La sigla DAEM. Derecho social, algo así. No. El DAEM tiene que ver con el Departamento de Educación Municipal. ¿Ya? Con esto que tiene que ver con las escuelas, ya con las escuelas y liceos. Por ejemplo, acá donde vivo yo, en Doñihue, hay un DAEM. En Rancagua tengo entendido que no existe el DAEM, sino que existe el SLEP, que vendría siendo como la organización de todos los liceos y escuelas, porque allá son más, ¿ya? Los más chiquititos hay DAEM. ¿Ya? Y como dice acá, Ilustre Municipalidad de Hualcalle, me imagino que debe ser algún pueblo pequeñito, ¿ya? Entonces empecemos a leer, chiquillos. A continuación presentamos un ejemplo de informe municipal. Informe Consejo Municipal, Ilustre Municipalidad de Hualcalle. Y aquí viene la introducción, la primera parte. El Consejo Municipal informa respecto del trabajo desarrollado en conjunto con el Departamento de Administración de la Educación Municipal DAEM durante el año 2011, de acuerdo con la solicitud del alcalde, en el sentido de diseñar acciones que permitan aumentar el promedio CIMSE comunal y los puntajes de la PSU de los estudiantes de la comuna. Si se fijan, aquí está la sigla y acá aparece lo que significa la sigla DAEM. Departamento de Administración de la Educación Municipal. ¿Ya? Antecedentes. Según la información recogida por el DAEM de la Ilustre Municipalidad de Hualcalle, los puntajes CIMSE promedio de las dos últimas evaluaciones, o sea, 2 años, se han mantenido invariables y están por debajo del promedio nacional, como se muestra en la siguiente tabla. O sea, no les ha ido muy bien en el CIMSE ni en la PSU a esta comuna. Como dice acá la tabla, y aquí ya aparecen datos, cifras, dice aquí, sector de aprendizaje, tenemos lenguaje y matemática, una de las asignaturas más importantes, ¿ya? Tenemos lo que pasó en el año 2008 a nivel comunal en Hualcalle, haciendo una comparación con el año 2008 también a nivel nacional. Luego tenemos el año 2010 comunal versus el año 2010 nacional. Así se lee la tabla. Entonces, dice que el lenguaje y comunicación en el 2008, en la comuna de Hualcalle, obtuvieron 242 puntos en lenguaje y en matemáticas 246. Se compara entonces esta cifra con el año 2008 a nivel nacional, entre los 252 puntos que hubo a nivel nacional en lenguaje y los 257 puntos en matemáticas. O sea, lenguaje y matemática está por debajo del puntaje que debiesen poder haber alcanzado si les hubiera ido mejor o bien, ¿ya? Luego en el 2010 bajaron el puntaje, si se fijan, de 242 tuvieron 241 en lenguaje. En matemáticas se mantuvo, pero también existe acá otra diferencia. En el mismo año, pero a nivel nacional, en lenguaje el puntaje subió. Y de igual manera, en Hualcalle bajó ese puntaje a 241. Y en matemáticas, en comparación al año 2008, a nivel nacional, el puntaje también bajó, pero en matemática en la comuna de Hualcalle se mantuvo, ¿ya? De todas maneras, en ambos años a esta comuna no le ha ido bien en estos promedios, ¿ya? En el CIMSE. Luego viene aquí la segunda parte. Asimismo, el puntaje promedio de la PSU en la comuna también está bajo el promedio nacional en los últimos 3 años. Y aquí dice, año 2008,
el promedio nacional fue de 452 y lo que tuvo Hualcalle fue 428. En el 2009 bajó el promedio nacional a 442 y en la comuna hubo 417. En el año 2010 el promedio nacional fue de 443 y el promedio comunal de 425. O sea, ni en el CIMSE ni en la PSU les ha ido muy bien. Luego viene acá la ejecución. Vendría siendo algo así como una sugerencia, una solución, un acuerdo. Dice aquí, de acuerdo a este diagnóstico, el Consejo Municipal propuso al DAEM diseñar una estrategia en conjunto que permita mejorar los bajos resultados tanto en el CIMSE como en el puntaje de la PSU. Para ello, a partir de enero de este año, se inició el trabajo con una asesora técnico-pedagógica, organismo ATE, externo, para los profesores de primero y segundo medio de la comuna en los sectores de lenguaje y matemática. En forma paralela, se implementó un preuniversitario gratuito de carácter semipresencial para todos los estudiantes que cursen cuarto medio en establecimientos municipales de la comuna. Esto incluye a los liceos técnico profesional, TP, terceras jornadas, TJ, y centros de educación integrada de adultos como el CEIAS. El preuniversitario es financiado por aportes de la industria pesquera de la zona y del municipio. ¿Ustedes conocen Hualcalle? ¿Habían escuchado alguna vez de Hualcalle? ¿Saben más o menos a qué región corresponderá? Porque yo no lo conozco. No, yo tampoco. No, tampoco. Pero puedo entender, puedo inferir que está para la costa. ¿Ya? Para el año 2012 se espera ampliar la oferta de preuniversitario gratuito y en línea a los estudiantes de tercero medio del liceo humanistas, TP, TJ y CEIAS de los establecimientos municipales de la comuna. O sea, el plan que se hizo de acuerdo a estos puntajes es que existan ATES, organismos externos para ayudar a los profesores, y también preuniversitarios para los niños que van en cuarto medio, preuniversitario gratuito, ¿ya? ¿Quién hizo esto? Antonio Pérez Soto, secretario del Consejo Municipal en Hualcalle el 14 de octubre del 2011, hace harto tiempo. ¿Cuál es el propósito de este informe, chiquillo? De las bajas de los puntajes del CINSE. Informar las diferencias en los años de los puntajes. Dar a conocer los puntajes obtenidos en el CIMSE y PSU en los últimos años, en los 2 últimos años en las comunas de Hualcalle. Ese es el propósito del informe. ¿Quién hace el requerimiento del informe? La ilustre municipalidad de Hualcalle. Consejo Municipal. El Consejo Municipal, bien. ¿En conjunto con quién? Con la Secretaría del Consejo Municipal. Ya, pero esa información la rescataron esas 2 entidades, ¿cierto? Pero la solicitud, ¿quién la hizo? El DAEM. No, El DAEM. no. La municipalidad. El alcalde. La municipalidad de Hualcalle. Sí, el alcalde. El alcalde. ¿Quién hace el requerimiento de este informe? El alcalde sí, de la dice. comuna de Hualcalle. ¿Ya? ¿Y quiénes trabajaron para hacer este informe? El Consejo Municipal y el DAEM. ¿Quién emitió el informe, chiquillos? La DEA, la DAEM, ¿cómo se llama? El secretario del Consejo Municipal, Antonio Pérez. El mismo, bien, Paulina. Él lo. ¿Y a quiénes va destinado el informe? los colegios. No. ¿A quiénes va destinado el informe?
al DAN y al concepto municipal. Sí, porque de esto no se les informa a los apoderados ni a los niños. ¿A quién se baja esta información? ¿Quiénes tienen Al que- DAN y el Consejo Municipal. Bien. El DAEM, entiéndase como el jefe técnico del DAEM, el director del DAEM, y también los profesores que trabajan para este DAEM, que son los que trabajan con los chiquillos, ¿cierto? Con los niños. Y también las personas que trabajan en la misma área que tiene que ver con la municipalidad, los sostenedores del DAEM, ¿ya? Bueno, acá la tabla se las explico ahora. Dice ahí, complete la siguiente tabla indicando a qué parte del informe municipal, ya sea introducción, cuerpo y conclusiones o recomendaciones, corresponde cada afirmación. O sea, a donde dice ahí, nuevas acciones 2012, preocupación del alcalde, bajos resultados comunales en la educación y estrategias desarrolladas, tienen que ver ustedes a cuál corresponde. Si será introducción, si será cuerpo, si será conclusión o recomendación. Por ejemplo, donde dice nuevas acciones 2012, ¿será introducción? Si es una nueva acción. Cuerpo. Conclusiones y recomendaciones. Cuerpo. No, no es donde termina, sino que es lo que se va a hacer, ¿cierto? Es una nueva acción. Entonces, cuerpo. Es cuerpo. Preocupación del alcalde. ¿Dónde vimos eso? ¿Por qué él solicitó esto? ¿En qué parte aparecía la solicitud? ¿En el título? Conclusión y recomendaciones. No. En la introducción. Bien ahí al compañero, en la introducción. Recuerden que hasta se lo subrayé. Bajo esta preocupación de los puntajes tan descendidos, él solicita este rastreo, por así decirlo, esta comparación de puntajes entre un año y otro, entre el nivel comunal y el nacional. ¿Por qué? Porque estaban tan bajos. ¿Por qué? Porque el alcalde se preocupó. Y bajo esa preocupación, él pide la emisión de este informe. Y esto entonces era en la introducción. Los bajos resultados comunales en educación. ¿Qué será? Título. Conclusión. Título. 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 Antecedente. Será Título. introducción, cuerpo, conclusiones o recomendaciones. Digo que es cuerpo. Introducción. Introducción. Yo digo que es cuerpo. Cuerpo, chiquillos, cuerpo. Porque los resultados los vimos ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En qué venían? En el cuerpo van los datos, las cifras y los gráficos, y ahí están todo eso. Bien, bien, bien. ¿Y las estrategias desarrolladas? Conclusión y recomendación. Esa es la última parte. Bien. Profe, los bajos resultados, la de arriba, ¿cómo la catalogó? Es que hablan todo al mismo tiempo, entonces no se Cuerpo. entiende. Cuerpo, como cuerpo. Para que entiendan mejor, introducción, cuerpo, toda la tabla, todo lo que dice ahí, y acá, conclusiones o recomendaciones. Esa es la estructura, está clarito, ¿ya? Título, obviamente, introducción, cuerpo, y la parte final, conclusiones o recomendaciones. Recuerden que esas van juntas, conclusiones o recomendaciones, o ambas juntas. ¿Ya? Ya. Como les había dicho, viene la escritura de un informe, pero no la podemos hacer ahora. No es necesaria porque a ustedes no les va a tocar escribir un informe en la prueba, ¿ya? Pero sí deben tener bien presente la estructura de un informe,
Y para que ustedes no lo olviden, la estructura es esta. Título, introducción, cuerpo, conclusiones o recomendaciones. Eso no lo tienen que olvidar. ¿Ya? Porque aquí tienen que hacer un borrador, un esquema. Yo se los tengo que revisar también, pero como estamos en esta modalidad no tenemos como la instancia de. ¿Ya? Ven, si se fijan en la página 17 aparecía el espacio para que ustedes escribieran. Ay, se me salió. Así que ahora nos vamos, si no me equivoco, vienen los textos de divulgación científica. En la página 19. 19. Ah, no me había equivocado. El texto de divulgación científica, para que ustedes lo entiendan, chiquillos, es esto que ustedes tienen en la mano, ¿ya? Esta revista, librito que ustedes tienen, es un texto de divulgación científica. En esta ocasión, a ustedes se les informa a través de este texto contenido, materia, como sea que ustedes le llamen, de lenguaje, ¿ya? Específicamente, ahora ustedes están viendo el informe y lo mismo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Qué página es esa? Perdón. Esta es la página 19. Dice aquí el texto de divulgación científica. También es parte de los textos expositivos, ¿ya? Así que también tiene introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Dice ahí, el texto expositivo de divulgación científica utiliza la estructura del texto expositivo para alcanzar su propósito. ¿Cuál es el propósito? Masificar el conocimiento de temas relativos a la ciencia. La ciencia que estamos viendo ahora nosotros es la del lenguaje. Lenguaje y comunicación, lengua y literatura, como sea que ustedes le llamen a mi asignatura. ¿Ya? Así que eso, subráyenlo, porque aquí está clarito, hasta con la palabra clave, del propósito de este tipo de texto. ¿Ya? ¿Qué parte hay que subrayar, profe? No. Está subrayada en la pantalla, no sé si la verán de color azul o a lo mejor a mí no me ve. ¿La ven ustedes? No se ve en la pantalla, no se ve en la pantalla, no. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Sí. Ahí sí, ahí lo vi. Bueno, algunos lo ven, otros no, no sé. Ahí está el propósito. Dice acá, por tal razón usa un lenguaje claro. Si se fijan, acá no hay modismo, no hay un lenguaje vulgar o coloquial, no. Aquí todo es con lenguaje formal, ¿ya? Adecuado, obviamente, a los destinatarios, a los receptores, a las personas que leen este tipo de texto. Dice que incluye términos precisos, conceptos y términos técnicos o científicos con un solo significado, sin doble lectura o sin doble interpretación. No es subjetivo, es objetivo. ¿Ya? La lógica de este tipo de textos es comenzar con un problema que se intenta esclarecer y que finalmente permite la adquisición de un nuevo conocimiento. En este caso, ustedes van a aprender ahora de los textos de divulgación científica. Ese es el problema. El problema es que ustedes no los conocen y que ahora ustedes se van a informar de esto, se van a llenar de conocimiento de los textos de divulgación científica. La estructura global es esta, para que la subrayen, la encierren y le coloquen ahí estructura, ¿ya? Porque aquí no viene con esa palabra clave, no dice que esta es la estructura, pero ahí está, son 4 partes, ¿ya? La primera, como dice ahí, es la instalación del problema, se plantea un problema. Luego viene, instalación del problema, se menciona, luego se plantea, ahí está el paso número 2. Luego viene la explicación del problema, se da el desarrollo. Luego viene la conclusión o evaluación de lo planteado, ya que ya vendría siendo la parte final. Y si se fijan, nuevamente nos topamos con una estructura similar a la del informe. Instalación de problema, entiéndanlo algo así como el título. El planteamiento del problema ya como la introducción. Explicación del problema como el cuerpo, el desarrollo, y la conclusión obviamente como la última parte. ¿Ya? Si se fijan, todos los textos expositivos tienen una estructura similar. Lo que varía es el detalle de cada parte. Profe, disculpa, se me fue la señal, así que no vi mucho lo que dijo.
Les había dicho que esta estructura es similar a la que habíamos visto en el informe, siendo la primera el título, luego viene la introducción, el cuerpo, que es la parte 3, y la final que vendría siendo la conclusión. ¿Ya? Es similar a lo que vimos recién del informe. Como dice acá, este puede incluir infografías, gráficos, fotografías, diagramas u otros soportes para explicar o explicitar datos, para ejemplificar también. Como lo vimos en el informe a través de tablas, acá podemos usar gráficos, fotografías también, diagramas, esquemas, mapas conceptuales, infografías, etc. ¿Ya? Eso para ejemplificar, para explicar algo más detallado. Un ejemplo de este tipo de textos son las guías o textos de estudio como esta. Por eso yo les digo que lo que ustedes tienen en la mano es un texto de divulgación científica. También, aparte de lo que ustedes tienen ahora, son textos de divulgación científica, los folletos de campañas de prevención de algo, las enciclopedias o también los diarios, ¿ya? Que por ejemplo a veces vienen, no sé si ustedes recordarán las últimas noticias que venían como con unos libritos de historia de Chile, de otras cosas, de otros temas, anatomía. Esos son ¿Como el textos, Icarito? como el Icarito, bien. Esos son textos de divulgación científica. Ya no Antes existen esos libros, son No, antiguos, po. y ahora es todo Excepto que lo recolecten, antiguamente la gente antigua lo juntaba todo. y ahora todo uno lo encuentra en Google, ¿cierto? En internet. Ya es poco el libro o poca la gente o las personas que van a una biblioteca a buscar estos tipos de textos. Dice ahí, un recurso que se usa habitualmente en estos textos es la reformulación. Esta consiste en plantear un enunciado que aclara un segmento anterior utilizando marcadores. ¿Cuáles son esos marcadores? Los conectores, los nexos, esas palabras que se usan para unir una oración con otra, una palabra con otra, una frase con otra, después de por ejemplo, un punto seguido para iniciar otra nueva idea, ¿ya? Esos son los nexos o marcadores o conectores, como dice ahí. Por ejemplo, ¿cuáles son esos conectores, esos nexos? Estas palabras que aparecen acá. Por ejemplo, decir a saber, en otras palabras, es decir, o sea, sintetizando, en resumen, etc. Estas palabras son nexos o conectores que sirven para aclarar algo que se pueda decir o para unir una idea con otra, ¿ya? Por último, si se trata de un texto con abundante uso de términos técnicos, con esas palabras que a veces uno no conoce y que entorpecen la comprensión, se incluye un glosario, como lo vemos siempre nosotros en estos libritos que vienen las palabras de vocabulario que a veces ustedes se les dificulta la lectura comprensiva de un texto y ahí aparecen con sus respectivos significados, ¿ya? Un glosario o palabras de vocabulario son parte de un texto de divulgación científica, ¿ya? Como para hacer más entendible lo que se quiere decir a través de un texto de divulgación científica. Ahora, en la página 20, viene un texto de divulgación científica que tiene que ver con el efecto invernadero. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el efecto invernadero? ¿El de las plantas? Bueno, la palabra... El cambio climático. Ahí, bien. La palabra invernadero nos lleva a pensar al tiro en algo relacionado con las plantas. Pero imagínense esa palabra como la capa de ozono que envuelve a nuestro planeta, ¿ya? Con todo lo que dijo la compañera que tiene que ver con los cambios climáticos, que este invernadero como que se estuviese destruyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al planeta? Se empieza a recalentar, a subir la temperatura. El compañero Guillermo, sí. Se agujera, por así decirlo, se está haciendo tira, y existe este efecto invernadero donde están lo que ustedes conocen como calentamiento global
o cuando, por ejemplo, se descongelan estos casquetes Los de glaciales, los glaciales. o las altas temperaturas, la poca lluvia que hay, todo eso tiene que ver con lo que vamos a conocer ahora. ¿Ya? Como dice ahí, bueno, ya hicimos casi todas estas preguntas. ¿Les preocupa el tema del efecto invernadero a ustedes? Sí, por los cambios climáticos, Sí. todo lo que está pasando, el smog, ahora que viene el invierno, uno sabe cómo calefaccionarse, algunos con leña, los otros parafina, con carbón, así que Imagínense todo muy el complicado el smog tema que hay climático. en las grandes ciudades y que no llueva por un tiempo prolongado. Ya, la sequía. Las sequías también. Yo he visto en las noticias que ya hay suspensión bueno, cuando hacen que ciertas patentes de autos no circulen, no sé cómo se llama ahora eso. La restricción vehicular. Restricción vehicular. Sí, porque por ejemplo los colegios no permitan que los niños hagan educación física en tales horarios, afuera, en el patio y así. Por el smog que hay, por falta respiratoria, también por el tema del frío, que está causando muchas enfermedades crónicas por los niños. Todo eso nos afecta entonces, ¿cierto? ¿Ustedes hacen algo por remediar la situación? Nosotros como seres humanos no cuidamos el planeta, quemamos cuando no hay que quemar, botamos basura donde no hay que botar. Andamos en el auto a lo mejor que igual contamina, nos echamos el desodorante en spray, vamos al baño y después rociamos con este aerosol que sabemos no que ventilamos las casas cuando estamos enfermos, todo eso. Como seres humanos hemos tratado mal nuestro planeta. Sí, y las mismas empresas, las grandes empresas tampoco como que colaboran mucho, ¿cierto? También contaminan. Como Codelco con el tema del arsénico también. Todo entonces no está a favor de remediar la situación, por cierto, no hay mucha ayuda. Es que la naturaleza humana es destruirse a sí mismo, o sea, nosotros viene en los genes de nosotros, es destruirlo a sí mismo. Es una cosa de la naturaleza humana. Sí. O sea, piensan que vamos a tener otro planeta, o sea, lo vamos a ir para otro planeta, se acaba este, lo vamos a ir para otro, ¿no? No tenemos a lo mejor proyecciones a futuro, así como para cuidarnos lo que nos tiene con vida, ¿cierto? Lo que nos mantiene con vida. Y esto es una cosa cultura, o sea, aquí todo, o sea, aquí vemos las grandes empresas como están matando el planeta, o sea, no solamente aquí, en todos lados. En todas partes del mundo, sí. La misma, el fast fashion, ¿cómo se dice? Las empresas que construyen ropa, ¿cómo contaminan a nivel mundial? No sé si ustedes ubican esta marca Chain, que hace poquito salió en las noticias, que son de los más grandes. Una tienda china, eso queda en China. Sí, de los más. Bueno, los chinos es uno de los países que más contaminan en el mundo, o sea. Sí, por todo lo que fabrican. Incluso ellos pagan porque creo que hay un límite de contaminación y ellos compran países que contaminan menos para ellos poder seguir contaminando más, para poder seguir produciendo. Miren. Pero uno igual cae en eso, ¿cierto? Porque uno igual se sigue comprando ropa, se sigue comprando el desodorante en aerosol, seguimos calentándonos, y lo digo por que aquí pasa, con estufa, leña, a lo mejor. Es algo que a veces tampoco se puede evitar. O no hacemos algo para evitar. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la lectura de este texto. Por favor, bien concentrados, siguiendo. Yo se los voy a leer, pero ustedes deben seguir la lectura o escucharme bien atentos. Dice aquí, efecto invernadero. Bueno, nos quedan 10 minutos, lo más probable es que la actividad les quede para ustedes de tarea. Dice ahí, el efecto invernadero o calentamiento global del planeta, con el consiguiente cambio climático, que es el resultado, es un tema que ha estado muy presente en el debate ambiental durante los últimos años. En efecto, el documental Una verdad incómoda del norteamericano Al Gore ha sido visto en gran parte del mundo. En él se muestra de manera dramática cómo las excesivas emisiones del dióxido de carbono, CO2, y metano, CH4, entre otros gases, están produciendo cambios en el ambiente que no solo amenazan a una zona geográfica, sino que a todo el mundo.
Es importante señalar que desde la formación de la atmósfera, esta ha actuado como un verdadero invernadero, regulando la temperatura del planeta y permitiendo de esta forma el desarrollo de la vida. Sabemos que la atmósfera tiene varias capitas, ¿cierto? Todo esto que cubre el planeta son varias capas que tienen diferentes nombres, pero que no los recuerdo todos ahora, ¿ya? Y es eso lo que se está haciendo, se está dañando, ¿ya? El efecto es el siguiente. La radiación proveniente del Sol penetra en la atmósfera e irradia la superficie del planeta, entregándonos luz y calor necesarios para la sustentación de la vida animal y vegetal. Si la Tierra absorbiera toda la radiación proveniente del Sol, el planeta aumentaría enormemente su temperatura y la vida no sería posible. La Tierra entonces refleja y también emite parte de esta radiación, pero con menor energía, para así mantener cierto equilibrio. La atmósfera actúa como un techo, impidiendo que toda la radiación proveniente de la Tierra se devuelva al espacio, manteniendo así una temperatura apropiada para la vida. Lo mismo ocurre en la noche, de tal forma que la energía queda atrapada en nuestro planeta, al igual como sucede en un invernadero de plantas. ¿Ya? Si esto no ocurriera, las noches serían extraordinariamente frías y la vida no sería posible. O sea, ni con el excesivo sol, ni con toda la noche podríamos vivir. Todo el frío de las noches podríamos vivir. El efecto anterior, tan beneficioso para nosotros, hoy día se ha transformado en un serio problema que amenaza incluso nuestra supervivencia, ya que las grandes emisiones y acumulación de CO2 y CH4 en la atmósfera, junto con otros gases llamados gases de invernadero, han aumentado de manera excesiva este efecto, de tal forma que la gran cantidad de energía radiante atrapada en el planeta será cada vez mayor, aumentando la temperatura promedio en la Tierra. Este aumento de temperatura, llamado calentamiento global, puede tener consecuencias desastrosas para la naturaleza y la humanidad, como por ejemplo, el cambio de los patrones climáticos en todo el mundo, evaporación de los lagos y ríos, derretimiento de glaciares y casquetes polares con la consecuente pérdida de recursos hídricos, lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Sí. Aumento del nivel del mar, porque se están descongelando los glaciares, que aumenta el nivel. El mar. Alteración del ecosistema en todo el mundo. Algunos pajaritos emigran a otros lugares. Sí. Por ejemplo, esto mismo aumenta los incendios. No sé si ustedes se han fijado en otros países que hay unos grandes incendios. Sí. Algunas especies, que lleva a tener extinción de algunos animalitos. Y como decía acá, En Texas siempre hay incendios, allá en Texas. En Australia, los canguros, sí. Desaparición de especies vegetales y animales, lo que estamos hablando ahora. Hoy día hay mayor conciencia y movimientos activos para revertir esta situación. De esta manera se han hecho tratados internacionales como el Protocolo de Kioto, que buscan alinear a todas las naciones del mundo en la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, es complejo el panorama, ya que desde la revolución industrial, la economía mundial y la industria han estado basadas en la utilización de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, cuyo uso produce gases de invernadero. Entre algunas medidas que se proponen actualmente para disminuir los efectos del calentamiento global están, y aquí vienen las recomendaciones, ya parte de la estructura de este tipo de texto. A. Disminuir el consumo de hidrocarburos, que ahí queda de tarea porque no sé más en detalle en qué consisten los hidrocarburos. B. Desarrollar sistemas, máquinas y procesos más eficientes y menos contaminantes. Yo sé y tengo entendido que ahora los autos tienen como un sistema catalítico. Tienen como un sensor para que no boten tanto humo cuando anden manejando. El tubo, No, claro, tiene un catalítico, un catalizador de partículas contaminantes de dióxido de carbono. Eso mismo, ¿cierto? C. Investigar e implementar el uso de energías alternativas no contaminantes. Yo ahora he visto harto estas casas con los paneles solares, ¿sí? Que también es una buena alternativa para suministrar electricidad.
Luego viene la letra D, cambiar los patrones de consumo, consumir solo lo necesario para que la industria disminuya su producción y el uso de hidrocarburos. El tema de la ropa, chiquillos, no hay que ser tan consumista. O cambiar el método de asearnos también. ¿ya? No dicen que la parte que hace la sustancia más que contamina más el aire son los aerosoles, porque tiene un químico no sé cuantito que contamina mucho el aire. Por eso el desodorante y eso que se usa para los baños, ojalá ni usarlo, usar otros métodos. Desodorante en barra nomás. Bueno, ahora viene el glosario que tiene que ver con las palabras desconocidas. Ya ahí ustedes lo leen por su cuenta. Y viene una actividad que tiene que ver con lo mismo de otros textos. Cambiar estas palabras por alguna de estas opciones sin que cambie el sentido del texto, de la oración. Luego vienen ya preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Donde dice que deben numerar los párrafos para saber de cuál estamos hablando en cada pregunta, ¿ya? Vienen varias preguntas, si se fijan, de comprensión lectora que les sirve que ustedes las respondan, porque así van a practicar y poder hacer bien la prueba, por ejemplo, que se les viene ya en septiembre, o para también responder la prueba que les voy a enviar, ¿ya? Dice ahí la primera, ¿con qué propósito se menciona el documental Una verdad incómoda? ¿Para qué será que se menciona? Letra B, en el texto, ¿de qué otra forma se denomina el efecto invernadero? También tiene otro nombre. C, señale 3 consecuencias del efecto invernadero. Aparecían, ya, véanlas bien ahí, aparecían como en un listado. D, señale 3 acciones propuestas en el texto. También las vimos casi al final, para disminuir el efecto invernadero. E, ¿qué recurso propio del texto científico expositivo puede identificar en el artículo? Ahí ustedes se van a las páginas anteriores, que estaban más arriba, en las páginas anteriores, para ver si se cumple o no en lo que leímos recién, parte de esta estructura. Ahí viene cuál es el propósito del texto, cuál es la idea principal del cuarto párrafo. Por eso es importante que enumeren los párrafos, porque aquí la pregunta les está indicando un número de párrafos. La letra H dice, ¿cree que mejorarán las condiciones ambientales del planeta en un futuro próximo? Y aquí ya más de reflexión, según lo que ustedes crean o piensen. La número 4, ¿coincidió lo que usted pensó? ¿Se trataba del texto al leer el título con lo que realmente era luego de leerlo por completo? Yo diría que aquí coincidimos todos en una respuesta positiva, porque de eso se trataba, ¿cierto? Y la número 5, señale qué párrafos corresponden a cada una de las partes del texto expositivo de carácter científico. Entonces ustedes tienen que tener en un lado la estructura y en la otra el texto para ir viendo a qué parte corresponde. Lo que hicimos, por ejemplo, con el informe. ¿Ya? Y eso sería. Luego de esto viene la comunicación no verbal, que ya la dejaríamos para la próxima clase, pero que tampoco es tan relevante de abordarla, porque esto no entra en la prueba. Ustedes no tienen que comunicarse de otra manera que no sea escribiendo. Ustedes tienen que responder las preguntas escritas, ya con desarrollo. Y también vienen las preguntas de selección única, ya que vendrían siendo escoger una alternativa para cada enunciado, para cada pregunta. ¿Tienen alguna duda de la prueba, por ejemplo, que les voy a enviar? ¿O de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cuántos días ¿Se nos puede da para rendir hacer la entonces? prueba? ¿El día viernes tiene que estar lista la prueba? ¿El viernes de esta semana? Sí, el día viernes 10 de junio, este viernes, es el plazo máximo para rendirla. Hasta las 8. ¿Cuándo la envía, profe? Hasta las 8. Ahora, yo termino la clase y se las mando al tiro con el coordinador. Les va a llegar al WhatsApp, al grupo que tiene. Una duda. Okay. ¿Esta prueba es con notas o solamente para ver cómo vamos? ¿El cómo puntaje estamos? que nos va a sacar? Sí, porque yo no les puedo colocar la nota en ningún lugar. Es como para que ustedes vean, ya me está yendo. Una evaluación. Sí, no sé. Profe, una consulta, ¿cuánto tiempo es para entregar eso? Hasta el viernes, lo que ustedes demoren haciéndola. Pero yo les digo a ustedes que una horita, en una hora yo creo que lo terminan. Con dedicación. Profe, si yo me demoro en mandar la prueba, es que tengo a mi hijo es hasta la pequeño página con neumonía. 24.
Me hablaron 2 personas al mismo tiempo. Sí, la página de la tarea que nos está dejando ahora es página 22, 23 y 24, ¿cierto? Sí, solo las preguntas que vienen con letras. Es hasta la página 24. Ya, gracias. Yo, profe, yo más tardar el día jueves le puedo mandar la evaluación porque tengo a mi hijo más pequeño con neumonía, así que... Y no se preocupe si yo lo reviso el sábado. Ah, ya. Gracias, profe. El viernes a las 8 de la tarde, porque ahí cierro el cuestionario. Ya. No es obligación hacerla, es solamente para que cada uno de ustedes vea cómo le está yendo, porque esto no es con nota, yo no tengo dónde colocarles una nota. Esto es solo para que ustedes vean cómo les está yendo el lenguaje. ¿Ya? Ya, Una profesora, evaluación. muchas gracias, estuvo muy buena la clase. Gracias, profe, estuvo buena la clase. Ahí que Estuvo excelente la clase, tía. Decía, profe, que tenga buen día. Nos vemos. Buenas noches. Chao, profe. Gracias, Ya, buenas profe, noches. buenas noches. Estuvo Chao, buena la profe. clase, pero me la perdí casi a la mitad porque justo me llegaron alimentos. Chuta, ya, pero puede ver el Pero video. vamos a ver el video. Justo me llegó la mercadería, llegaron tarde, llegó el camión ahora. Ya. Ya, profe, que esté muy bien, hasta luego. Chao, chao a todos. Chao, chao.